El diputado provincial Fabián Palo Oliver, bienvenido Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la expectativa para el segundo semestre del año? Ya me la hicieron a esta pregunta, en realidad. No, yo la verdad, no, las expectativas no son de las mejores. Lo que sí es cierto que creo que el gobierno nacional, que Macri ya no tiene mucho más tiempo y tampoco tiene excusa. Creo que todas las medidas que Macri fue planteando hasta el momento se las fueron dando, construyendo creo que una mayoría importante en el Congreso Nacional, que antes de asumir por lo menos no estaban en los planes de nadie que lo pueda hacer con tanta facilidad. Pero bueno, devaluó, se le pagó a los buitres, ahora se sancionó la ley de blanqueo, en teoría están dadas todas las condiciones para ingresar nuevamente al mundo financiero y acceder al crédito y que vuelvan las inversiones. Esto es lo que dice el macrismo. Yo realmente descreo de que las cosas sucedan así. Y bueno, y habrá que trabajar mucho desde la política, sobre todo, porque también creo que hay una onda generado desde la propia conducción del Estado de la antipolítica, y aquellos que creemos en la política vamos a tener que trabajar mucho para reivindicarla y tratar de proponer desde el lugar que cada uno tiene las mejores soluciones. En el caso del radicalismo, yo sigo esperando, y no lo digo con ironía, lo digo con absoluta convicción, que el radicalismo tenga otro rol en Cambiemos y que comience a marcarle una vez por todas a Macri cuáles deben ser las pautas, sobre todo en materia de política económica, mientras sigamos teniendo, lo escuchaba recién en el bloque anterior, sabe mucho más que yo, obviamente, ¿no? Pero la verdad que mientras sigamos teniendo las medidas económicas que tenemos, con la apertura de importaciones en forma indiscriminada como hizo, si no se revisa los tarifazos, seguramente va a haber una apertura de paritaria en muy poco tiempo. Es imposible que no la haya, porque la depresión de los salarios cada vez mayor, la participación en el consumo cada vez menor. Entonces, la verdad que las expectativas para mí no son para nada buenas. Creo que el segundo semestre va a ser más difícil que el primer semestre. Fabián, yo coincido en el grueso de lo que estás planteando. Ahora, la política que propone el gobierno nacional no es cambiar todo eso, sino que es a partir de que estas medidas, y lo decía uno de los mensajes, digo, que tengamos paciencia y que nos aguantemos esta situación y demás, en el mediano, largo plazo, vamos a tener un repunte económico, una lluvia de inversiones y demás. No la vamos a tener mientras las tasas sigan estando en las nubes, está el 38%, bajaron un poco, 36%, porque en realidad lo que se promueve es la especulación financiera, digamos. Los empresarios están viendo a ver qué conviene más, qué tipo de bono comprar más, o cuánto van a poner en plazo fijo, que en ver si invierten para mejorar la productividad, o si mejoran las condiciones laborales de sus trabajadores. Realmente están dadas las condiciones para que los capitales que ingresen al país sean capitales golondrinas, no capitales para invertir y que vayan destinados a la producción. Entonces, es más, creo que el dinero que ingrese por el blanqueo, que vamos a ver si se cubre las expectativas que tenía el gobierno nacional, vamos a ver si realmente cuánto de ese dinero se va a destinar a crear trabajo y a la producción. Yo creo que en las condiciones que está no va a ser así. El propio Macri, cuando le preguntaron si iba a traer los 18 millones de dólares, sin ningún problema dijo que le habían recomendado comprar bonos, y si no, que lo iba a poner en plazo fijo. Entonces está claro de que con este modelo obviamente que no va a suceder, ¿no? ¿Y qué opinas cuando tipos que defendieron otra metodología económica, otro camino, otro norte, otro horizonte, que supuestamente apostaba a la producción, a la industria, al desarrollo, a la generación de laburo, hoy te vuelven las medidas de Macri? Digo, Omar Perotti, Amal Medina, Urtubey, Guastavino del Enterriano. Hasta hace 20 minutos eran tipos que decían el modelo productivo es el modelo del país, y 20 minutos después te levantan la mano y te votan políticas neoliberales como si nada.
tipos como vos que pretenden, lo dijiste recién, reivindicar la política por sobre todas las cosas, actitudes como esta, más allá que no sean de tu partido, es un garrotazo en la cabeza. Sí, de mi partido hay un montón. Sí, un montón también. Está claro eso. Creo, bueno, con eso tiene que ver un poco también la crisis que hay, la imposición del pragmatismo sobre la ética de las convicciones, ¿no? Algunos se escudan en la ética, la responsabilidad, que el país necesita retomar el rumbo que había perdido. Además, el problema es que los actores que lo dicen son los mismos que hasta hace poco, como decís vos, defendían otro tipo de modelo. Yo creo que tarde o temprano la sociedad va a ir desechando a esos dirigentes o a esos ciudadanos que actúan de esa forma. Digamos, con incoherencia en la vida se puede transitar, no digo que no, pero tarde o temprano la gente percibe, lee esas cuestiones, esas conductas, y de alguna forma u otra la descarta. ¿Y cómo la descarta? Al momento de tener que elegir. Es cierto también que cuando van escondidos en distintas listas pueden subsistir por mucho tiempo dentro del sistema, pero en líneas generales yo creo mucho en la inteligencia y en la paciencia del pueblo argentino. Si algo somos, es paciente, ¿no? Somos muy pacientes. ¿Cómo votaste el pliego de Lamberto ayer? No lo voté a favor, me abstuve. Ajá, ¿por qué? Por un poco lo que habíamos hecho público, porque no daba para votar en contra, porque honestamente no tenía ninguna objeción en términos personales a la candidatura de Lamberto, a diferencia de otros que lo impugnaban porque era militante político. Nosotros no por la condición de militante político, sino que entendemos que por la condición de ser oficialista no había que votarlo, y nuestro proyecto de ley, nuestra propuesta de modificación, justamente tiene 4 puntos que modifica, y uno de ellos es que directamente nosotros entendemos que no tienen que ser afiliados a ningún partido político, que tienen que ser propuestos por la primer minoría para garantizar que tenga independencia del poder que tiene que controlar. Y creo que ayer quedó claro en los discursos 2 cosas. Por un lado, la defensa de Inés Bertero de que se ajusta a derecho, porque es verdad, con la actual ley es irreprochable que no había incompatibilidades, pero quedó claramente desnudo, digamos, en el discurso, que es un organismo de control, la Defensoría del Pueblo, y que debería haber estado en manos de alguien que no pertenezca al mismo sector político que el gobernador, ¿no? Vos sabés que ayer se conocía algo que tiene mucho que ver con la defensa del pueblo, que es el revés judicial que tuvieron ustedes en la justicia sobre el planteo del tarifazo. Vos, Augsburger y Giustiniani habían hecho un planteo en la justicia federal para poner freno al tarifazo, que es una decisión macro, pero que impacta en las provincias de manera casi idéntica. A mí me sorprendió mucho porque hay muchos antecedentes judiciales a favor de la actora, del actor, digamos, el demandante. Yo creo que y acá el fiscal opinó en contra, Kishimoto, y después el juez hace suyo el dictamen del fiscal. Yo creo que hicieron la cómoda y que se actuó cobardemente. Y la verdad que el fallo, yo no soy abogado, pero no se ajusta a derecho, porque en realidad lo que se dice es que nosotros no podemos representar, no puede ser, digamos, un recurso colectivo, porque en nuestra condición de legisladores no podemos arrogarnos, digamos, la representación de todos los santafesinos. Pero nosotros antes que nada certificamos nuestro interés particular, porque los 3 somos usuarios de Litoral Gas. Entonces, en realidad para mí es comodidad y cobardía de no quererse meter en la discusión de fondo. Nosotros obviamente que lo vamos a apelar. Hoy a la mañana entró la presentación, y bueno, mientras existan herramientas jurídicas la vamos a seguir sosteniendo. Y eso tiene que ver con la discusión del defensor del pueblo, porque si bien el defensor del pueblo no tiene la posibilidad de litigar, sí puede hacer presentaciones judiciales en el marco de la ley 10.000, la de interés difuso. Y la verdad que la de interés difuso es muy amplia, es una ley que se puede utilizar muchísimo. Pero bueno, ahí te demuestra la debilidad que tiene la ciudadanía al momento de hacer cumplir su derecho. Es decir, nosotros somos una provincia que lamentablemente, al no tener instituto de participación ciudadana, porque no
actualizamos la Constitución después de la reforma del 94, prácticamente no hay herramientas. A ver, las oficinas de defensa del consumidor municipales, que hay muchos que trabajan muy bien, no tienen la posibilidad de aplicar sanciones. Hay distintos proyectos de ley presentados en la legislatura, nunca se avanzó en la sanción y hay importantes e interesantes proyectos de ley. Entonces, la verdad que salvo la Defensoría del Pueblo, muchas otras instituciones que nos puedan defender a los ciudadanos no existen. Y creo que bueno, que el otro gran desafío que tiene que tenemos los argentinos y la política y las instituciones de la República es de una vez por todas transformar a la justicia. Y en esto hay que decir, más allá de las motivaciones que las podrán discutir, algunos recién ahora descubren que existe justicia. Es muy sospechoso que los mismos jueces que por año paralizaron denuncia, hoy las movilicen como hacía mucho tiempo no se veía trabajar a la justicia. Pero la verdad que la justicia, por donde la miremos, tiene da mucho que desear, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dice Moreno Campos sobre esto último. Moreno Campos, fiscal del juicio de las juntas militares, sí, respetado. Por si alguien no sabe de quién estamos hablando, dice: mientras éramos fiscales en los 80, nadie se atrevía a venirnos a apretar para pedirnos por un milico. Que nosotros íbamos a enjuiciarlo, íbamos a ofrecer un monto de pena y que después la justicia lo iba a terminar condenando. Resultó que de los 90 a esta parte, cada vez que hay un político bajo la mira de la justicia, no va un amigo de la política, van 100 amigos de la política a pedir por ese político corrupto. También, digamos, la política tiene mucho que ver que esas causas estén ahí atornilladas. Sin duda. Y también la política tiene que ver en el nombramiento de esos funcionarios judiciales. También el sistema de nombramiento de jueces, de funcionarios judiciales, permanentemente, bueno, no solamente que hay que revisarlo, sino que está bajo sospecha. Lamentablemente hay una estructura que está corrompida y eso tiene que ver con las personas, quién es. Entonces, pero a mí me gusta que se sacuda el árbol y que caigan los frutos podridos, y por más que eso ponga mucha atención, porque a mí sinceramente, ¿qué me preocupa cuando estas cosas empiezan a aparecer? Primero me da mucha pena, digamos, desde la política, esto que haya tantos funcionarios hoy que estén investigados, pero que estén procesados. La verdad que a mí me da mucha tristeza y también mucha preocupación, porque también es cierto que cuando esas cosas empiezan a someterse a los ojos de toda la población, de la comunidad, tenemos que estar muy preparados como comunidad para entender de que la justicia tiene que actuar, que tiene que haber condena en el caso de los que son culpables, pero que las instituciones tienen que seguir funcionando y que no podemos renegar del sistema político que tenemos. Yo tengo mucho miedo cuando pasa esta cosa a la antipolítica, porque siempre hay actores desde la propia política que hacen antipolítica, y obviamente que cuando hacen antipolítica lo hacen con un interés muy claro, que no haya política. Mientras hay política, todo es mejorable y perfectible en un sistema democrático. Cuando empiezan a imponerse los discursos de la antipolítica, ahí es donde hay que prestar atención. Y bueno, es un poco la obligación que tenemos todos los militantes políticos, ¿no? De defender a la política, pero no a ver como una cuestión profesional. Una corpo, digamos, ¿no? Como una corporación. Yo me siento orgulloso de no haber ayer votado a Lamberto, por más que no le gustó a nadie de mis compañeros. ¿Pero por qué? Porque me siento orgulloso, porque digo, más allá de las presiones, porque las hubo, no nos torcieron, hicimos lo que creemos que corresponde hacer, ¿no? Y no es que me quiero poner como ejemplo, digo, mientras no tengamos esa actitud es muy difícil, y a veces me siento amargado y hasta vergüenza siento cuando me tuercen el brazo y por una cuestión de disciplina partidaria terminás votando algo que no está convencido, ¿no? De acuerdo. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.